Los bancos centrales del mundo están comprando más oro que nunca y esto tiene implicaciones muy relevantes de las que vamos a hablar en unos segundos. Los bancos centrales del mundo se han encontrado con un problema muy significativo. En el balance de un banco central, en el activo, no es que tengan dólares o euros como el tío Gilito en una caja, ¿no? En monedas. ¿Qué es lo que tienen? Tienen bonos del Estado de los países que son reserva de moneda en el mundo, de Estados Unidos, de los países de la eurozona, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Con la llegada de la inflación creada por los propios bancos centrales, estos bancos centrales del resto del mundo que tenían atesorados en su balance, en su activo como activo de baja volatilidad y, fortaleza aparente, los bonos del Estado de Estados Unidos y de la eurozona, se han encontrado con el desplome del precio de los bonos. Con el desplome del precio de los bonos y el aumento de los tipos de interés, los márgenes de los bancos centrales se han reducido masivamente y, de hecho, muchos de ellos han entrado en pérdidas, no solamente por la reducción de los márgenes, sino también, y esto es importante, por el destrozo en el activo del precio de los bonos que atesoraban, la pérdida latente, ¿de acuerdo? ¿Qué significa todo eso? Cuando un banco central pierde dinero, te dicen, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, excepto que lo pagas tú. ¿Lo pagas tú cómo? Con más impuestos, porque los bancos centrales hay que recapitalizarlos y los recapitaliza el, entre comillas, Estado, que es tú. Y tus impuestos. Pero es importante también entender qué es lo que está pasando. El oro está descontando la destrucción monetaria generalizada. Es verdad que el dólar se está revalorizando con respecto a la mayoría de las monedas, pero que se esté revalorizando con respecto a la mayoría de las monedas no significa que el dólar esté fuerte en sí mismo. Está perdiendo poder adquisitivo por la inflación persistente, como hemos visto en los últimos datos. Entonces, ante la evidencia de que los bancos centrales no están teniendo una actividad de verdad restrictiva, sino muy acomodaticia, en la que el Banco Central Europeo mantiene eso que llama el mecanismo antifragmentación, que no deja de ser el mecanismo antimercado y además imprimir más dinero, en el que se está imprimiendo dinero para financiar los fondos Next Generation, en el que la Reserva Federal mantiene una enorme inyección de liquidez en la ventana de liquidez, etcétera, etcétera. Los bancos centrales han priorizado la liquidez, es decir, imprimir dinero, a la reducción de la inflación. Y por eso, entre otras cosas, la inflación es persistente. Y la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario, como hemos explicado en muchísimas ocasiones. Entonces, los bancos centrales del resto del mundo, China, la India, etcétera, etcétera, se encuentran con un agujero patrimonial en su activo porque los bonos del Estado de los países líderes liderados por el Banco Central Europeo y por la Reserva Federal o el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra, todos esos países que son moneda reserva del mundo, o mis queridos amigos, pues resulta que esos bonos han perdido valor en precio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué tienen que comprar oro? Tienen que comprar oro, entre otras cosas, porque tienen que equilibrar su balance. Tienen que equilibrar su balance tras años de haber cometido el error de reducir sus reservas de oro. Y además así reducir su exposición a unas monedas, es decir, a unos bonos del Estado de los países líderes que ven que van a continuar deteriorándose. Es decir, son los propios bancos centrales los que están actuando para mitigar el efecto de sus propias malas políticas. Los bancos centrales no imprimen dinero porque les dé la gana o para fastidiar. Los bancos centrales imprimen dinero porque tienen que monetizar el gasto público de unos estados que no reducen sus desequilibrios fiscales ni sus desequilibrios en general, además que en muchos casos los están aumentando. ¿Qué significa, por lo tanto? Pues lo que significa es que los bancos centrales han aumentado sus reservas mundiales de oro en más de 290 toneladas netas en el primer trimestre solamente de 2024, liderado por el Banco Popular de China y el Banco Central de la India, que están intentando equilibrar sus reservas
con respecto a la cantidad de dólares, es decir, de bonos del Estado de Estados Unidos que tienen. Claro, ante la evidencia de que Estados Unidos va a tener que monetizar ese brutal déficit que tiene, etcétera, temen que su activo siga debilitándose. Es una manera de equilibrar, pero no es desdolarizar, porque las reservas del Banco Central de China en dólares continúan siendo más del 50% y en oro todavía son solamente del 4,6%, pero tienen que equilibrar. Es importante entender que los bancos centrales no están desdolarizando, sino equilibrando su balance, pero además que la política de los bancos centrales en los últimos años ha sido equivocada, vendiendo oro y tomando muchas más posiciones en unos activos, los bonos del Estado, de Estados Unidos y de los países de la eurozona, que ya no les dan ni la seguridad, ni la fortaleza, ni mucho menos la confianza que tenían antes. Ante la evidencia del destrozo fiscal que quieren imponer los gobiernos y que están imponiendo los gobiernos, los bancos centrales tienen que reaccionar. Préstale atención porque de ahí lo bien que lo ha hecho el oro y también el Bitcoin, aunque con mucha más volatilidad con respecto a las bolsas europeas, a las bolsas del mundo y, por supuesto, con respecto a los bonos emitidos por los estados. Sigue defendiendo la libertad.